Ahora sí vamos con Javier Lazo, lo ponemos en pantalla, nuestro compañero de labores, Javier Lazo. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Precandidato a la Asamblea Nacional. Buen día, querido Jaime. Sí, soy de la casa, me siento profundamente de la casa. ¿Cuántos meses en esta casa ya? Empezaste a hacer programa en noviembre, me parece, ¿no? 10 meses. Yo esperaba que sea ya un año por lo menos. Sí. Me he sentido muy a gusto, he visto el trabajo de la plataforma, he visto el crecimiento exponencial de la plataforma. Cuando yo le cuento a un periodista del exterior la cantidad de suscriptores que tiene Ecuador en Directo, que está cercano a los 135.000, si no estoy mal enterado. 132.000. 132.000. Y si lo contextualizas con la población del Ecuador, es brutal, pues, el porcentaje, sí, ¿no? Hemos conversado tú y yo con, por ejemplo, Julio Astillero, este periodista mexicano que ha sido generoso, que nos ha dado entrevistas, que nos ha permitido hablar de México. Eso te ha permitido a ti, a la plataforma, crecer mucho en México, porque los mexicanos, a partir del conflicto con Ecuador, siguieron muchísimo a Ecuador en Directo. Y hacíamos cuentas con Julio Astillero, que tiene una plataforma importante en México, y Ecuador en Directo tenía más impacto proporcional, o sea, relativizando. Sí. La población de México es de 140 y pico de millones, y la nuestra es cercana a los 18, porque Julio Astillero tiene, creo que, cerca de 800.000 suscriptores, pero en una población de 140 millones. Exacto. La nuestra, 132.000 frente a una población cercana a los 18. El impacto, puchicas, hermano, era muy, muy bueno. Así que a mí me da muchísimo gusto. Creo que se está cumpliendo la tarea. Creo que plataformas como esta y otras, porque no vamos a hacernos los muy vanidosos y no reconocer a los demás. Sí, hay muchos colegas que hacen un gran trabajo también. Gran trabajo. Estamos respondiendo. En las mismas plataformas también hay ese estilo periodístico del bacán, ¿no? O sea, mejor ni menciono los nombres, pero siguen con el mismo estilo, ¿no? Ellos son la noticia, ellos son el personaje, ellos son, como digo, los más bacanes de los bacanes. Bueno, allá ellos y su trabajo, que puede ser que es en concordancia, trabajan en armonía con los medios tradicionales a los cuales nosotros estamos intentando disputarles el relato, no porque queremos hacer negocios con nuestro relato, sino porque es una obligación política, ¿no? Porque ellos han demostrado durante muchísimos años que ese relato bloquea por un lado, bloquea a quienes ellos quieren bloquear y blindan a quienes ellos quieren blindar. Entonces, por eso es que les disputamos el relato, porque en esa lógica no contextualizan, no investigan, no abren espacio a la otra parte, privilegian la velocidad a la veracidad y ahí arrasan con todo. En cambio, en estas plataformas, como el noticiero que tú sostienes todos los días y que a veces te toca sostenerlo solitico, creo que Carla está enferma. Está enferma, Carla. Deseo pronta recuperación. En Guayaquil hay una fuerte... hay un virus, anda un virus. Yo estuve bastante complicado hasta hace una semana más o menos. Claro. Que te da como una especie de gripe. Sí. Y te causa una congestión nasal, te da fiebre, malestar al cuerpo. Con ese virus anda mucha gente, que parece el COVID. Algunos sí tienen COVID. Te cuento que hay un aumento de COVID, ¿no? Un brote de COVID, podríamos decirlo, ¿no? No sé si es brote el término correcto o aumento. Pero hay bastante gente contagiada de COVID. Pero no tiene la misma gravedad de la cepa anterior. Y para tranquilidad de la gente que ha estado con nuestra compañera Carla se hizo la prueba y no tiene COVID. No tiene COVID. Ella tiene un resfriado fuerte, digamos. Resfriado, ¿no? fuerte. Porque gripe es como cercana al COVID, ¿no? Alguien me decía,
que ahora que se ha dado esto de los volcanes, no sé qué volcán ha tenido erupción en estos últimos días, hay mucha ceniza volcánica acá en la costa, que hasta acá llega la ceniza. Claro. Imagínate. Tú te puedes dar cuenta fácilmente en los vehículos, cómo están sucios, parece que parece polvo, pero es ceniza volcánica que ha llegado. Y eso puede ser que nos está afectando también. Oye, tú sabes que viví en Guayaquil hasta mis primeros 23 años, porque soy guayaquileño, nací en Guayaquil, estudié en Guayaquil mis primeras cosas. Tengo la influencia guayaquileña, cultural, cotidiana. Para mí el barrio es la esquina y la esquina era todo, ¿no? Oye, yo paraba, como decíamos en Guayaquil de aquella época, no sé si se lo siga diciendo así. En la esquina del barrio. No, yo paraba abajo del edificio Cóndor, que en esa época era el más alto de Guayaquil, el Cóndor, el que está en 9 de octubre, ¿no? Y ahí quedaba una cafetería que se llamaba Bongo, ¿no? Bongo. Era de unos libaneses que les decíamos turcos, ¿no? Por la razón histórica que ya sabemos. Estaban invadidos por los turcos y viajaban con pasaporte turco, pero eran libaneses y les decíamos turcos. En el fondo los ofendíamos un poco, ¿no? Era de un libanés esa cafetería y también los imitábamos y decían que pronunciaban de manera extraña ciertas palabras y que este hombre monta la cafetería y todavía no le ponía el nombre y decía, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo, no? ¿Cómo le pongo? Entonces, póngale Bongo. Y pues eso se llamaba Bongo. Pero yo paraba con un grupo de amigos, buenos amigos, algunos los conservé muchos años. El más cercano amigo mío se murió, joven, con un cáncer, una enfermedad terrible, y éramos un grupo de amigos y parábamos ahí. Los de al frente, los que paraban al frente, ya no eran pues los míos. O sea, no sé si me estoy explicando lo que era el concepto de la esquina, del barrio en Guayaquil, ¿no? Que era mucho más acotado, ¿no? Claro, yo vivía en el barrio Orellana, buena época viví en el barrio Orellana, que me gustaba mucho, un barrio bravo. En una época fue un barrio muy, muy bravo. Mi pobre hermano mayor, que lamentablemente murió, mi hermano mayor, Enrique, a los 82 años murió mi hermano Enrique, en medio del momento más duro del COVID le dio un infarto y no hubo doctor que lo quiera atender y se fue mi hermano, pero decía que en el barrio Orellana él era el mayor, él se fajaba con todo el mundo porque tenía 5 hermanas. Y ahí era bravo, pues si le decían algo bajo el supuesto piropo, que muchas veces eran muy ofensivos, mi hermano tenía que sacar la cara, pues. Como decimos acá, buen cocacho. Pero no era buen cocacho, esa era su tragedia, porque lo vi llegar moreteado muchas veces a la casa. Le habían dado duro, él no había podido dar duro, pero era lo que le tocaba, era el mayor y tenía que salir por los fueros de la honorabilidad de mis hermanas. Ese era el Guayaquil de mi época, Vicente Rocafuerte, 9 de octubre, el Parque del Centenario, donde recuerdo perfectamente en la época de Asaad Bucarán, cuando era el alcalde, te estoy hablando de hace mucho tiempo, el Don Buca que le decían. Y ¿En qué qué año fue alcalde de Don Buca? En la década de los 60, creo yo. Los 70. 60, creo, porque yo viví por el parque. Los 70 de ser. No, antes, hermano. Ya googlea, San Google. Y él hacía unas retretas en el Parque del Centenario súper populares y nos divertíamos. Ahí se montaban unas tarimas, venían orquestas y el parque se repletaba. El Parque del Centenario también me marcó muchas veces en mi vida
y jugábamos pelota. ¿Te acuerdas que se usaba una pelota de trapo que decíamos, que no era de trapo? En la calle, era el Guayaquil de esa época, que lo tengo metido entre ceja y ceja, y también sus olores, sus comidas. En Guayaquil se come muy rico. Acá se come bien. En mi época había un y hay local, muchos lugares donde tú puedes ir a comer hasta en la madrugada. Aunque ahora ya no. Porque te da miedo. Sí, ahora te da miedo. Porque nos gobiernan con el miedo, porque nos han metido miedo para enclaustrarnos, para no tener actividad, para no relacionarnos. Nos han proscrito. Ayer Pablo Dávalos usaba otra palabra que ya se me va a venir y que me pareció perfecta para definir la situación actual. Porque a través de más bajo de la miseria, ya la miseria es terrible, es esta cosa, te denigran, ¿no? Y entonces con eso pierdes el contacto social, pierdes las relaciones. Y si pierdes las relaciones, te aíslas. Y si te aíslas porque te han metido miedo, ya no tienes posibilidad de reacciones políticas, de responder a todo lo que nos hacen. Entonces este miedo es deliberado, este miedo que nos inoculan, que nos meten socialmente, individualmente, es parte de la estrategia actual, porque Pablo Dávalos decía, ¿cómo es posible que con unas fuerzas, si combinas fuerzas armadas y policía y las personas retiradas de esas mismas instituciones, podemos contar como alrededor de 140.000, ¿no? Y no es posible que esos 140.000 puedan frenar al crimen organizado. Ah, claro, porque puede ser que tenga tentáculos en sectores de la sociedad en los cuales no se puede uno meter, porque precisamente el poder está al servicio de ellos. Javier, es que no hay ningún plan. Claro. No, el plan es acanallarnos. Sí. El plan es, ellos saben que abajo, en la pirámide, en la base de la pirámide, está la mayoría de la gente. Y en la mayoría de la gente pueden surgir las alternativas que nos ayuden a salir de este embrollo. Por supuesto, con una dirigencia política que entienda la política, la verdadera política, y encontremos un camino para frenar esto, ¿no? Esto es un fenómeno planetario. Esto está manejado desde los centros de poder. Esto es consecuencia también del deterioro de lo que es Estados Unidos, lo que es Europa. El surgimiento, ayer una persona de la audiencia, si este es el proletario actual, acanallado, denigrado, sin respuestas políticas, ¿cuál es el Estado actual? Y el Estado actual es fascista. Solo entiende de aniquilación, de eliminación. Por eso tenemos lo que tenemos. Ayer también pasé, Jaime, dos bytes, dos pedazos de entrevistas, lo solemos hacer, lo hacen con nosotros, esta es la ventaja de estas plataformas, de otros medios. En la primera entrevista era Verónica Zarauz, reconociendo que la fiscalía les había tomado el pelo. Se lo decía a un periodista. Hoy puse también esa parte aquí en el programa. Eso es terrible, Jaime. La fiscalía habló del testigo protegido y ese testigo protegido lo dice Verónica Zarauz. Ese testigo protegido ha dicho solo generalidades, sin mostrar prueba de nada, involucrando a las personas porque sí. Ha sido una farsa el testigo protegido. Y luego yo puse un pedazo de una entrevista a Hugo Espín. No sé si tú la escuchaste, es el abogado de Verónica Zarauz. El abogado, sí, también lo pusimos nosotros. Ah, bueno, Hugo mira, Espín. Hugo Espín, qué barbaridad, qué terrible, ¿no? Diciendo, la fiscalía nos dijo eso, la fiscal general nos dijo eso. O sea que ella fue la que echó a rodar la bola después del asesinato de Fernando Villavicencio,
el horrendo crimen, porque era candidato a la presidencia de la República. Ella fue la que echó a rodar la bola, es el correísmo. Y también ellos dijeron, ahí el periodista, que era Anderson Boscan, le dice, pero ustedes les entregaron eso. No, no nos han entregado ningún dato, no nos han enseñado ninguna prueba, nada. Todo lo que ellos sabían. ¿Y cómo, lo que llama la atención, Javier, es cómo así ahora la esposa de Villavicencio dice eso? Porque hasta hace poco yo la escuchaba con otro relato. Porque se les cayó, conforme ha avanzado el juicio, se han dado cuenta de la enorme tomadura de pelo que ha sido la Fiscalía del Ecuador. A la cabeza, la fiscal general, la señora Diana Salazar. Ellos han constatado que todo fue un montaje. Y entonces cada día que pasa, se les cae la narrativa que ellos hicieron, ¿no? Tú vas a ver eso en el universo. El universo recupera esas declaraciones. No. Y hace contrastes, ¿no? Se pone riguroso, indaga, investiga. No dices que tienen periodismo de investigación. La vas a ver a Ecuavisa haciendo el mismo trabajo. Vas a ver a esos medios desmenuzando lo que quiere decir, lo que quieren decir las palabras de Verónica Zarauz. No importa todo lo que dijo antes, ¿no? A mí no me interesa hablar de si estaba bien con Fernando Villavicencio, qué tipo de relación tenía con él, no me importa. A mí me parece eso material para la llamada prensa rosa. Lo que importa es el peso político que eso tiene hoy y lo que dice hoy Hugo Espín, el abogado de ella, que dejan al descubierto, pero con absoluta nitidez, toda la manipulación que la fiscal general del Estado ha montado. Ha sido más que una fiscal, parte del aparato de administración de justicia, ha sido una actora política, la fiscal general del Estado, queriendo ser parte de un proceso de aniquilación de la oposición, una exigencia probablemente del modelo fondo monetarista, porque para defender al Estado es que están estas otras fuerzas políticas, para que el Estado pueda concurrir y hacer la obra, generar el empleo, bajar los niveles de desocupación, combatir el delito. Necesitas que no haya voces que reclamen eso. Necesitas hacerle creer a la población que el camino es el equilibrio fiscal, que es lo que te exige el Fondo Monetario Internacional. Y cuando vuelves a firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, estás perdiendo toda noción de soberanía. Se te va la soberanía. No puedes emprender en nada. Si quieres hacer una reforma judicial, le tienes que consultar al fondo, porque el fondo tiene que revisar, pero ¿cuánto vas a invertir en tu reforma judicial? ¿Qué dinero tienes que poner? No, es mucho, no puedes poner tanto. Ellos te ponen las reglas. Claro, con el maldito equilibrio fiscal. Ellos están condicionando todo lo que tenemos que hacer en el Ecuador, en los países en donde siguen suscribiendo cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces hay que aniquilar a los otros, no hay que reconocer al otro, hay que destrozar al otro. Y para eso han montado lo que han montado. Y la señora fiscal general del Estado ha sido parte de todo eso. Y hoy lo vamos descubriendo. Javier, déjame leerte un mensaje que hace Segundo Montenegro con un superchat. Dice: poderoso caballero es don dinero, pero no tiene madre, dice. Javier, ¿conoces el barrio de la Concordia? Te pregunta. Saludos para todos, en especial a Carlita. Carlita el día de hoy está enfermita, por eso no está con nosotros. ¿El barrio de la Concordia conoces? No, hermano. Conozco la Concordia que está en camino cuando... Por Santo Domingo. Más adelante Santo Domingo. Y que hubo todas unas disputas ahí, ¿no? Sí. Por las benditas cantonizaciones y toda esa vaina. Y ahí hubo mucho conflicto y se llamaba La Concordia. Y lo que menos había era Concordia. Eso conozco, pero no sé a qué se refiere con el barrio de la Concordia. ¿Hay un barrio de la Concordia en Guayaquil? Debe ser.
Algún barrio muy popular debe ser. Yo no lo he escuchado. Yo no lo conozco. Yo, en mi época, el barrio Orellana era bien conocido. Los pelucones vivían en el barrio del Centenario. Al lado del barrio del Centenario estaba el barrio Cuba. Claro, ese es muy tradicional. Claro, y que ese era más bien como de clase obrera. Y vacilábamos, porque empezábamos a estudiar ciertas cosas de sociología. Cuando estudias Derecho también te meten reflexiones de esa naturaleza. Decíamos, oye, qué increíble, ¿no? La estructura de Guayaquil. En el barrio del Centenario, los propietarios, los capitalistas. En Quito es el barrio La Concordia, dice Jorge. Puede ser en Quito. No lo conozco, a pesar de que vivo en Quito, y vivo en Quito ya más de 45 años. Y al lado del barrio Centenario estaba el barrio Cuba. Decía que sí mismo la derecha tiene aquí a los dueños del capital y de las empresas, y al ladito a sus obreros, al ejército industrial de reserva, decíamos en época. Era una noción marxista. Esa era la estructura de Guayaquil. El otro barrio harto conocido de Guayaquil era donde estaban los edificios del seguro. Sí, era un Guayaquil, sí, por supuesto más pequeño, ¿no? Había que saber moverse en Guayaquil. A mí nunca me pasó nada en Guayaquil, pero absolutamente nada. Pero nada, absolutamente nada. Y siempre Guayaquil tenía la imagen de ciudad peligrosa, ciudad puerto, pero no. ¿Y tú andabas en bus acá? Por supuesto, total, siempre en bus. Me iba al Vicente Rocafuerte en bus. Teníamos un pasaje especial los estudiantes. Yo andaba con el uniforme del Vicente Rocafuerte, pantalón caqui, camisa blanca y una B chiquita y una R en el bolsillo de la camisa. Y con eso nadie te preguntaba nada, eras vicentino. A la Universidad Católica me iba en bus, era un vago porque estaba cerca. No me quedaba muy lejos del barrio Orellana, la Universidad Católica, ¿no? Claro, por supuesto, el bus, unos buses paperos, le decían en Quito, eran como de hojalata, medio redondos. Tardaron en llegar esos ya hechos con un poquito más de tecnología, pero sí, me movía en bus. Aún hoy en día me muevo muchas veces en bus, Jaime, es más cómodo, porque llegas, te bajas y te olvidas de dónde dejas el auto, dónde parqueas. Y hoy Quito tiene una enorme ventaja, que es el metro. Deberías de venir a Quito solo para vivir la experiencia del metro en Quito. Quiero ir a Quito. ¿Ah? Quiero ir a Quito. Tienes que venir, el metro está maravilloso. A mí me gusta ir al centro de Quito. En cualquier momento me tienes por Quito. Javier, te envía saludos el economista Víctor Andrade. Dice que importante sería tenerlo a Javier en la Asamblea Nacional. Tú estás como candidato a la Asamblea Nacional, precandidato a la Asamblea Nacional. Tú encabezas la lista. ¿Tú esperabas estar en esta lid? No esperaba. No lo tenía en mis cálculos. Mi lead era seguir en esta porfía, necesaria porfía, de hacer lo que hacemos, ¿no? En Ecuador en directo. Escribir cuando escribo, que también Ecuador en directo me lo publica, y escribo para Página 12 de Argentina. Ese era mi escenario de batalla en el que he estado ya mucho tiempo. No esperaba, pero recibí una potente llamada jueves, 2 días antes de la convención, y lo puedo contar. Fue Rafael Correa quien me llamó y estuvimos charlando, pero Rafael estaba por tomar el avión que lo devolvía a Bélgica, saliendo de México para volver a Bélgica. Y ahí me preguntó, oye Javier, ¿estás sentado? Yo estaba sentado, en efecto, ¿no? Entonces yo le digo, Rafael, cada vez que me preguntas eso, después me tiras un bombazo. ¿Cuál es la bomba que ahora me vas a tirar?
Entonces ahí me dijo, oye, vas a ser candidato a la asamblea, pero no me dijo que iba a estar en el primer lugar de la lista, ¿no? Y entonces, puchicas, dije yo, alguna cosa así, una inflexión. Y entonces él me dijo, oye, estoy apurado, tengo que irme al avión, voy a perder mi vuelo, luego hablamos. No tuve derecho al... ¿Y ese luego hablamos, sí se dio? No se dio más. Me dijo, la convención es el sábado, yo sabía que era en el Voltaire Paladines Paul, es el Coliseo Cerrado, le decíamos antes, al lado del Modelo, y había ahí un King Burger redondo también, que a mí me permitía pegarme unas hamburguesas cuando nos habíamos trasnochado con grupos de compañeros disque estudiando, y nos recuperábamos pegándonos una hamburguesa, ya estaba por amanecer. Y entonces, bueno, yo me olvidé, yo estaba concentrado. Esa mañana era la competencia de Nancy Lahomes, sí, y había un claro chance, como en efecto fue, de otra medalla. Sí. Yo creí que iba a ganar la de plata, porque no sé si viste tú, porque la Noruega clarísimamente yo no la vi, pero me lo iba contando Jorge, porque yo también le iba narrando a la audiencia. Ah, ya. Sí. Ya. Tú ya estabas, claro, Ecuador estaba al aire. Estaba en la convención. Y bueno, fue dramática esa competencia, muy emotiva, porque Nancy estaba ganando en la primera parte de ese encuentro. Nancy terminó primera. Ya en la del envión empezaron los problemas, pero yo creo que Nancy le podía ganar, y esa era la intención, a la egipcia, que fue la que se llevó la de plata. Y en lugar de bronce yo dije, sí, le podemos apostar a la de plata. Y en el último intento de Nancy, que le puso el peso que le iba a permitir ganar la de plata, la primera, yo no sé mucho de halterofilia, o casi nada más bien, pero el primer movimiento lo hizo con relativa facilidad, pero ya el levantar la pesa se le vino, casi como que se desfalleció. Y un amigo que sabe algo de halterofilia me dijo, debe haberse mareado por el esfuerzo, ¿no? Sí. Y fue muy dramático porque vimos que se cayó, que se echó para atrás y que se quedó echada. O sea que fue una cosa muy dramática. Qué heroicas actitudes, ¿no? Tienen que sacar una medalla y será a cualquier costo, están representando todo un país y todo un país las están viendo. Yo estaba en eso, saltando, gritando, abrazándome con mi compañera, con mi mujer, para ver si Nancy levantaba en ese último intento y nos llevábamos la de plata. Y ahí digo, chuta, la convención. Y me voy a Ecuador en directo, ¿no? Y ahí estaba Ecuador en directo transmitiendo, pero por suerte llegué, todavía había discursos, estaba el maestro de ceremonia Pimentel, ¿no? Javier Pimentel. Javier Pimentel, tocayo mío, que en una época fue parte de los grandes canales, hacía programas de entretenimiento, de concurso. Sí, me acuerdo. Un tipo talentoso siempre, Pimentel, un tipo talentoso. Y ya, pues después viene ya el anuncio de que se va a hablar de las candidaturas. Y ahí hacen pasar a alguien de RC5, que no recuerdo bien quién era, y empieza a dar las listas, y yo no había entendido bien, y dio la de Pichincha, y yo no estaba. Entonces yo con mi mujer dijimos, bueno, ya está, no estoy de candidato. Algo pasó, ya me ha pasado 2 veces anteriores, que no logré pasar la prueba del buró, y no tengo nada contra eso. Me parece legítimo que el buró político finalmente, con sus deliberaciones en las que tú no estás, decida quién es y quién no es candidato o candidata. Es legítimo. Para algo está el buró, pues. Entonces dijimos, ya no pasó. Pero el anunciador de RC5 dijo, y ahora la lista de los asambleístas nacionales. Puchica, no se ha terminado esto. Y boom, primero mi nombre. Primerito. Sí, Javier Lazo. Entonces dije, ya está. Ahora sí que no hay otra. Ahora me toca hacer campaña no solo en Quito, pues ya sino en todo el país.
así es, porque eres asambleísta nacional, pero el buró RC5 tiene que estar consciente de un montón de cosas. Primero, como ya lo explicó Andrés Arauz, estas son precandidaturas, ¿no? No hay que olvidar nunca que estamos en el empeño de fortalecer, consolidar, concretar la alianza de los patriotas. Voy a usar la palabra que usa Rafael Correa, ¿no? Para frenar, porque no, imagínese la audiencia, lo que serían 4 años, 4 años más de Daniel Noboa, con esa vocación por suscribir convenios con el Fondo Monetario Internacional, anular al Estado ecuatoriano, abandonar a la gente, empobrecer a la gente, gobernarnos a través del miedo, hacer que perdamos toda noción de soberanía y de dignidad. ¿Qué somos hoy los ecuatorianos? ¿Qué somos hoy los ecuatorianos, las ecuatorianas? ¿No? Andamos con la cabeza gacha, nos meten miedo por todos lados y siempre. Entonces, Andrés Arauz ya explicó al día siguiente que estas son precandidaturas, porque al trabajar las alianzas, los otros movimientos y partidos que concurren a la alianza pueden también plantearte: yo quiero que el binomio sea de esta manera, yo quiero que las listas estén presididas de esta manera, y al final, si se fortalece esa alianza, el conjunto tiene que presentar sus candidatos. Hay compañeros que hacen reflexiones de que quizá para la asamblea no presentemos listas, unas solas listas que representen a toda la alianza, porque podemos perder presencia en la asamblea, ¿no? Presentar las listas por separado, solo para la cuestión de la asamblea, puede permitirnos tener más asambleístas, porque ya trampearon el modo de... Claro. Es que yo creo que la alianza se debe dar para la presidencia y vicepresidencia, porque los otros deben de ir, desde mi punto de vista, puede ser que yo esté equivocado, deben de ir por separados para la asamblea, porque es necesario que vayan otros movimientos o partidos políticos de la tendencia para que tengan asambleístas y esos se sumen a esa mayoría que podría darse desde la asamblea, porque no sería correcto que los mismos movimientos políticos que también van a ser en la alianza, va a ser parte de la alianza de presidente y vicepresidente, vayan en alianza para la asamblea. Entonces ahí van a perder espacios. Bueno, todas esas cosas están por verse. Y al día siguiente de que apareció mi nombre, hubo medios que me llamaron enseguida y yo no acepté hablar porque yo prefería tener clara la figura, ¿no? Y no salir como caballo desbocado a figurar, ¿no? Chuta, y hacerme el más importante de todos los importantes. Ahora soy candidato a asambleísta, qué chévere, miren. No. Aquí hay que actuar con mucho más serenidad, con mucha más humildad, dar tiempo para ver cómo se van decantando las cosas y no hacer el ridículo, partida de caballo, parada de burro. No hacer eso. En política no se debe de hacer eso. No hay que ser figuretti, no hay que andar figurando más de lo necesario, ¿no? No hay que saturar a la gente con tu presencia, ¿no? Entonces yo me he dado tiempo, he estado conversando con personas. El día domingo lunes, ya tenemos que hacer un primer acto oficial, que es aceptar la candidatura. Ya me notificaron, así que el día lunes me voy a encachinar para cumplir ese acto y ya van dándose pasos, pequeños pasitos. Espero yo prefiero seguir esos pequeños pasitos, pero seguro, ¿no? Muy seguro. Y por ejemplo, decirte, Jaime, yo no soy tarimero, yo no tengo esta experiencia. Así me pones en una tarima con un público enorme. Cuando salgo a la calle, la gente que aprecia o que ve que es necesario
la vuelta de gobiernos en donde se fortalezca el Estado y se piense en los pobres y se recuperen las políticas en educación, las políticas en salud, las inversiones públicas generadoras de empleo, la relación con los organismos internacionales que tuvimos en la época de la Revolución Ciudadana, que nos dieron soberanía y dignidad, todo eso se recupere. No es que quiero mirar al pasado, quiero mirar al futuro recordando qué es lo que hicimos en el pasado, qué fue lo que funcionó en el pasado, que nos puede volver a colocar en el sitial en el que estábamos. Entonces he preferido moverme así despacio, pero la experiencia mía en tarima tiende a ser nula. Y no es fácil pararte en una tarima y abajo la masa, bueno, no la masa, estoy diciéndolo mal, abajo el pueblo, lo popular que desde lo popular podemos contestar precisamente a esta cultura de masas que está en manos de ese conglomerado mediático y que no nos permite reflexionar por qué estamos como estamos. Lo popular sí, lo popular tiene el poder de contestación, ¿no? Y yo quisiera conectar muy bien con lo popular, pero no estoy seguro si desde una tarima lo voy a lograr, porque ahí se necesita otro lenguaje corporal, ¿no? Otros movimientos, unas inflexiones de voz más potentes, ¿no? Unas excitativas, que yo no estoy seguro de lograrlo y que creo que no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Pero tú eres comunicador, pues, Javier. Yo soy comunicador, pero este es mi escenario. Lo que yo creo es que debo de intentar estar en la mayor cantidad posible de entrevistas en todos los medios del Ecuador. Hay algunos, lo siento mucho, a los que no me apetecería ir, ¿no? De verdad lo digo, ¿no? Porque estamos anticipados que es un ring de boxeo, un inútil ring de boxeo, porque en esos medios no te escuchan. En esos medios te quieren acanallar, acusar, inventarte cosas. No le tengo miedo, no es por miedo, sino es por pérdida de tiempo, ¿no? ¿Qué hago yendo donde un tipo que tiene, o una tipa que tiene como objetivo solo destruirte? Querer demostrar que tú también eres todo lo que han dicho con ese relato falso, ¿no? El de la corrupción, ya, encaremos eso, el de la corrupción. No hubo el ministro Comecheques, sí lo hubo, corrupto. ¿Y qué se hizo con ese ministro Comecheques? Afuera, con tus patitas a tu casa, si es que te aceptan en tu casa. El mismo Correa se encargó de destituirlo, ¿no? Porque si hay una enfermedad social, ¿no?, producto de esta visión del capitalismo, ¿no? El principal objetivo y la primera noción de éxito es el triunfo económico, como si eso fuese un triunfo, a toda costa, de cualquier manera, lo más pronto y de la noche a la mañana. Sí, hay eso. Y después vino todo ese relato de la enorme corrupción disque, ¿no? Yo sigo defendiendo, cuando tú ves que la fiscal ha sido parte de ese aparato para perseguir a la gente, ¿no? No para enfrentarla con ideas, con reflexiones, sino para perseguirla y aniquilarla. No hay alteridad, no se reconoce al otro hay que acabarlo. Y entonces, después de eso vino ese relato en el que se pretendió decirnos que la corrupción era generalizada, y a Rafael Correa también se lo acusó de corrupto. Quisieron demostración de la corrupción de Rafael, eran el préstamo interno de $6.000, que Rafael Correa lo pagó, y era una cuestión interna del movimiento. Después hablaron de $70.000 millones. En un país dolarizado, ¿qué país dolarizado aguanta eso? Que le chupen. ¿Y han encontrado algo de esos 70.000? No han encontrado nada. Entonces, tomaron como chivo expiatorio a Jorge Glass. Y mira lo que han hecho con Jorge Glass. Mira lo que han decidido con Jorge Glass. No hacen caso a nada.
Mira lo que significó el no perder ese símbolo para ellos, invadir la Embajada de México, meternos en el lío en el que nos han metido, y todavía no tenemos las consecuencias finales de ese acto brutal, que no reconoce todo lo que internacionalmente habíamos suscrito, firmado, ¿no? Y lo seguirán haciendo, y no se cansan de repetir eso. Noboa se cree emperador de este planeta, que puede hacer en este planeta lo que le da la gana. ¿Quién le hace creer eso? ¿Qué poder está atrás de él que le hace creer eso? No te preocupes, nosotros te vamos a defender. Actúa como emperador. Actúa como el señor de este planeta y no teniendo ninguna condición para ser el señor de este planeta. Pero ellos han decidido hacer eso. Han decidido hacer eso. Y entonces, si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, bueno, no te quejes mañana al lugar donde finalmente nos han llevado, ¿no? Yo entrevisté a Felipe Vega de la Cuadra antes de la llamada de Rafael Correa, y estábamos hablando, sí, de la descomposición de nuestro país, y no solo de nuestro país, y cité a un filósofo, Edmund Burke, filósofo irlandés, nació en 1729, murió en 1797, y un aforismo de él me lo apropié. Me gustan los aforismos. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos, las mujeres buenas, no hagan nada. Somos nosotros los responsables también de parar eso, ¿no? Y hay que empezar a jugársela, ¿no? Entonces, eso me puso ante esto también, ¿no? Íntimamente, en mi fuero más íntimo, en mi fuero interno, ¿no? Bueno, me está llamando el movimiento a través de su máximo dirigente y me está diciendo, oye, tienes que ser asambleísta. Lo que yo no supe nunca tampoco es que iba a presidir la lista nacional, que también tengo que indagar más, escuchar más a gente como Andrés Arauz, para saber definitivamente si en la lista de las alianzas, o si la alianza va a condicionar todas las listas. Y si es así, imagínate, solo para ejercicio, no tiene ninguna base certera, ¿no? Pero imagínate que un representante de uno de los movimientos, con un dirigente político poderoso, diga, bueno, pueden decir clarísimamente, queremos que el binomio presidencial se reestructure, nosotros proponemos candidato a vicepresidente o vicepresidenta a tal persona. No, vicepresidenta no puede ser. Yo creo que RC5 no va a ceder en la presidencia, en la candidatura a la presidencia. Es mi primera impresión. Pero todavía tengo la duda de que pueden levantar la mano y decir, pero nosotros queremos presidir la candidatura nacional de asambleístas. Entonces yo automáticamente me caigo al tercer lugar por la cuestión de la alternancia, ¿no? Hombre, mujer, hombre. Y imagínate que alguien dice, no, pero yo quiero el tercer lugar. Y la alianza en conjunto dice, está bien, sí, debería ser el tercero. Yo me caigo automáticamente al quinto lugar, ¿no? Entonces, esto puede pasar. Yo no estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Me falta conversar un poco más. Pero como no estoy seguro, no quise hablar de algo que no lo tenía seguro. Lo único seguro es que me propusieron la candidatura y la acepté. Y ya estoy jugado. ¿Va a cambiar mi vida? Sí, va a cambiar mi vida. ¿Va a ser más complicada mi vida? Sí, va a ser más complicada mi vida. ¿Qué te dijo tu esposa? No, mi mujer es mi compañera. Es mi compañera. Apoyo total. Por supuesto que ella también dice, oye, va a cambiar nuestras vidas. Hago muchas cosas con ella, ¿no? Cotidianas. Yo soy un tipo jubilado y hago ejercicio. No es que me saco la madre tampoco, ¿no? Pero todos los días. No dejo de hacer y lo hago con ella, ¿no? Que son unas buenas caminatas en un parque hermoso que hay acá en Quito. Como no conoces Quito,
no puedes tomar idea de lo que te estoy diciendo. Se llama el Parque Metropolitano. Yo lo hago en el del Metropolitano del Norte porque también hay en el del Sur. Y son parques grandes, 600 hectáreas, y tienes que trepar. Subes a los 2.900 metros. Bueno. Y yo voy desde los 2.470, trepo hasta los 2.900 a pie, caminamos, y después nado. Me gusta nadar, me gusta la natación. No es que soy un nadador, qué bestia. Profesional. No. En el Vicente Rocafuerte algo aprendí a nadar, a respirar bien, sin sacar la cabeza. ¿Aprendiste a nadar en el estero? No, el Vicente Rocafuerte tiene piscina olímpica, hermano. Vicente Rocafuerte. Sí. Pero antes se bañaban ahí en el estero, cuando no estaba contaminada el agua, ¿no? No, yo no alcancé. Yo cuando era niño sí, pero ya de maltoncito, ya no se podía, ya estaba contaminado. Lo que hacíamos era escaparnos de clases a veces en el Vicente para ir a los botes. Sí, nos íbamos en unos botes que te alquilaban ahí por el puente 5 de junio y en vez de estar en clase nos íbamos a navegar ahí en el estero, en unos botecitos, a remar. Eso sí hacíamos. No aprendí a nadar en el estero, aprendí a nadar en la piscina del Vicente Rocafuerte, que tenía cancha de fútbol profesional, que tenía pista atlética, que tenía un edificio aparte con la biblioteca. Parecía una universidad. El Vicente todavía hoy tiene un complejo bellísimo. Claro. Acuérdate que lo recuperó. Y parte del tenis club era del Vicente, claro, ¿no? Después el tenis club se quedó con ese espacio. Eso yo no estoy tan seguro. Lo que sí te puedo contar, ya tengo la acumulación de juventud suficiente como para acordarme de muchas cosas. Ecuador, en una competición de Copa Davis, que era lo máximo en el tenis a nivel de países, eliminó a Estados Unidos, cuando Estados Unidos era el tope del tenis. Me acuerdo que era un jugador, un afro, Arthur Ashe, el jugador de Estados Unidos. Y fue en Guayaquil esa serie de Copa Davis, Ecuador, Estados Unidos. De Ecuador estaba una leyenda, Olvera, Miguel Olvera, un guerrero. Todavía vive, es entrenador de tenis. Debe tener cerca de 90 años. Ese es un guerrero. Él era pasabola del tenis, no pertenecía a las élites guayaquileñas. Miguel Olvera era un pasabola. Igual que Francisco Segura, ¿no? Pancho Segura no. Pancho Segura creo que tenía. No creo. Zuleta puede haber sido otro pasabola, porque el equipo de Ecuador era Miguel Olvera, Eduardo Zuleta y Pancho Segura. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Y desde el Vicente Rocafuerte, cuando se estaban jugando esa serie, nosotros podíamos ver los partidos trepados en una terraza. Y como éramos medio malcriados, a veces metíamos bulla y perturbábamos que en el tenis no puedes hacer bulla. No puedes hacer bulla, pero fui testigo de cómo Ecuador eliminó a Estados Unidos en una Copa Davis con ese trío de jugadores, y los vicentinos de alguna manera tuvimos una participación en esa heroica eliminación, siendo el tenis un deporte que no era muy popular en el Ecuador. Todo eso era mi vida en Guayaquil. Y bueno, estábamos en que si ya te toca y hay que participar, y lo tengo asumido, sabiendo que tengo que aprender muchísimo antes de empezar a andar o antes de empezar a recorrer ese camino y todo lo que eso significa. Javier, antes de que se nos termine el tiempo, ya son las 11:30, ¿cómo ha pasado tan rápido el tiempo? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para mejorar este país? Mucho. Todo. Bueno, no todo. Primero, la Asamblea tiene que ser un escenario de la dignificación de la política, ¿no? En la Asamblea no puede seguir ese toma y daca, ¿no? Esos acuerdos de conveniencia, esas cosas que no se trabajan a plena luz del día. Yo sé que no puedes ir hecho el purista tampoco. No puedes ir a decir, yo con este representante de ese partido no voy a dialogar. Pues con todo el mundo vas a tener que dialogar,
pero dialogar en verdad, dialogar en serio, sin trampas, ¿no? Sin guardarte cosas, en todo, solo aplicando un procedimiento en donde reconozcas al otro, ya es mucho, ¿no? Porque si reconoces al otro con sus visiones, con sus derechos, tú tienes que sacar lo mejor de ti, pues. Y también tienes que saber renunciar para llegar a acuerdos inteligentes, decentes. Creo que estamos comprometidos con procurando construir esa alianza para cortar todo esto que se ha hecho en 7 años. En 7 años nos han desbaratado. En 7 años le han quitado la esperanza a la gente. Y lo último que podemos perder es la esperanza. Tenemos derecho a soñar en un país mejor. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Lo primero que tenemos que recuperar. Es posible tener otro modelo de desarrollo. Tenemos que dejar atrás el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que dejar atrás esas cartas de intención que a través de ella, con un lenguaje eufemístico, se oculta todo lo que quiere Estados Unidos, todo lo que quiere el centro, todo el lugar al que nos quieren asignar en este mundo que en buena parte está dominado por esas apetencias de acumulación y acumulación. Entonces desde la Asamblea se puede ir a dar esa pelea, esa lucha, enfrentar a esos otros bloques, enfrentarlos, no aniquilarlos, no enfrentarlos, con debates serios, con debates inteligentes, con debates sustentados. Por supuesto que habrá temas que yo no los conozco, pero también tengo el derecho a llenarme de asesorías, ¿no? Convocar a gente capaz, muy capaz. Este oficio que tú tienes y que yo también tengo, ¿no?, de entrevistadores, me ha permitido conocer un universo de gente maravillosa, que sabe mucho, sí, y es cuestión de escuchar a esa gente. Tú aprendes, ¿no?, también. Claro que uno aprende. Cuando entrevisto como Pablo Dávalos ayer, aprendo muchísimo. Lo que sabe Dávalos del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Dávalos hacía una pregunta ayer que a mí me hizo pensar mucho. Se lo preguntó a Enrique Vivanco también, no sé si lo conozcas, Quique Show. Sí lo he visto, no soy amigo, pero sí lo he visto. No soy su amigo. Le preguntó y me preguntó a mí, ¿qué crees que vende Adidas y Nike? Estas fábricas de ropa globales, ropa deportiva. No vende eso. Esas corporaciones lo que te están vendiendo es información para condicionar tus comportamientos. Y es verdad eso. No hemos reflexionado de cómo nos han metido en la cabeza la manera de vivir, lo que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad, domesticados intelectualmente y domesticados en nuestros deseos. Y entonces todos estamos haciendo lo mismo. Es verdad, cuando ves las Olimpiadas, que yo me conmoví en un par de momentos, viendo solo a los ecuatorianos, pero cuando ves las Olimpiadas, sí vi una que otra de pista y campo, 100 metros planos, vi salto con garrocha, que ganó un sueco, creo, brutal. Ese man no tiene techo. Qué técnica la de ese señor. Pero, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo formas de vestirse, colores para usar, moda. Y entonces la gente dice, mira, eso está bonito, yo me voy a ir a vestir así. Yo voy a hacer lo mismo. Claro, las grandes marcas visten al deportista. Claro, y entonces te van a vestir a ti. Y entonces tú lo que quieres es parecerte a esos superatletas. Claro, quieres emular al deportista. Que llegan a tener los cuerpos que tienen, casi perfectos, ¿no? Mujeres y hombres. Y tú quieres ser eso. Y entonces desde mañana me voy a poner a hacer jogging, yo voy a empezar a trotar. Pero para trotar tengo que comprarme todo el equipo.
Y al cuarto día ya desistes, pues porque... Y viene el consumismo. Exacto. Información. Dijo Pablo, los autos eléctricos ya pues son los que están de moda. Los chinos están fabricando maravillas de autos eléctricos, haciéndole una brutal competencia a Tesla. Pero si tú te metes en un auto Tesla, ese auto está lleno de sensores, de cámaras. Y tú quedas maravillado porque dices, mira, hay cámara para todo. Me va a advertir cuando hay un peligro para adelante, cuando hay un peatón al costado, cuando me estoy acercando demasiado a un auto. Ese no es el objetivo verdadero de tanta información que tiene ese auto. Ese es el objetivo verdadero de tanta información, es pasársela a alguien que construye una base de datos, el Big Data, y desde ahí nos van condicionando. Y nos van condicionando en nuestros consumos, en nuestros usos, y nos van condicionando en nuestras maneras de pensar la política. Estamos atrapados en una precarización. Esa fue la palabra que utilizó Pablo Dávalos. Estamos precarizados, y precarizados hemos perdido la necesidad de agruparnos, Javier, de construir lo comunitario. tengo un par de preguntas más ya en la recta final del programa. Ya Jorge está que me mira acá. Es que te quedas mucho con el doctor Tandazo, hermano. El doctor Tandazo el día de hoy, no sé si viste el programa, no sé si lo viste. ¿Lo viste? Vi unas partes y estoy en total desacuerdo con Augusto. Está muy molesto por el binomio. ¿Qué piensas tú del binomio, Javier? Pero no puede Augusto descalificar de esa manera. Augusto se desborda. Augusto, que me perdone, porque lo conozco desde hace muchos años, en el sector petrolero. Augusto abusa del adjetivo. Y un amigo mío, escritor, a quien respeto mucho, que hace unos maravillosos ensayos, que también tiene novelas, y es mi buen amigo, y puedo por eso decir su nombre, Abdón Ubidia, un escritor quiteño. Él da talleres, así como hacía Miguel Donoso Pareja, que era tallerista, enseñaba a otros a escribir, y Miguel lo hizo también en México. Y Villoro, un reconocidísimo escritor mexicano, hoy en primera línea, él dice, Miguel Donoso Pareja me enseñó todo esto. El ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Entonces, Abdón Ubidia, mi amigo, también da talleres acá en Quito, enseña a escribir a la gente. Yo no he tomado talleres con Abdón, pero sí he tenido charlas largas con él y he resuelto a veces problemas llamándolo a Abdón, diciéndole, hermano, ¿qué tiempo de verbo tengo que utilizar en este momento? Y Abdón me lo resuelve, me ayuda mucho en esas cosas. Y Abdón Ubidia alguna vez me enseñó que no debo de abusar de los adjetivos, Jaime. Ahí estás contestándole a alguien, que no debo de abusar de los adjetivos. El abuso del adjetivo, al final, no termina calificando al sustantivo que tú quieres calificar, sino que te termina calificando a ti mismo. Cuando abusas de los adjetivos. Hay que tener mucho cuidado con los adjetivos. Y a mi querido amigo Augusto Tandazo, se le va la mano en los adjetivos y se lo ve tan molesto, ¿no? Tan cabreado contigo mismo, no contigo, sino en todo un correísta. Yo le dije, soy progresista. Me dice, usted es un correísta, me dijo así. Pero bueno, honestamente yo no soy de los que voy a tirar bronca. Algunos han de decir, pero Jaime se queda callado. Yo lo dejo que hable nomás. Sí, pero sí le contesto. Yo también le contestaría. Yo lo he entrevistado un par de veces a Augusto, 3 o 4 veces. Y sí, claro, es una enciclopedia, estudia mucho. Es una persona brillante, una persona muy brillante. Lo ve que se prepara mucho, pero nos da cátedra todo el día y todos los días, ¿no? Y entonces a veces hay que bajarse un poquito, ¿no? Hay que intentar abrazar un poco más la humildad, ¿no? Está chévere que conozcas mucho.
Yo he escuchado charlas magistrales de Noam Chomsky. Es brillante ese estadounidense. Recientemente he hablado mucho de él porque he leído unos textos de él. Y él habla desde ahí, desde una postura muy humilde, que le permite escuchar a todo el mundo y responderle a todo el mundo y no despreciar a nadie, absolutamente a nadie. Eso no quiere decir que no le conteste a alguien, bueno, lo que me acabas de plantear quiere decir que te has parado en un punto en el que no deberías de estar parado. Incorpora más elementos de juicio para formular mejor la pregunta. Por ejemplo, le he oído decir así, me refiero a Chomsky. O sea que la humildad y la generosidad de escuchar a mucha gente no te hace que aceptes todo, no estoy diciendo eso. Pero tienes que abrazar un poco más de tranquilidad, ¿no? Y yo a veces siento que Augusto se dispara, pues nomás, ¿no? Y yo ahí me siento incómodo, sabiendo como sé, sí, la verdad que... preparado, que sabe mucho, temas petroleros y de energía, doy fe que debe de saber muchísimo. Yo lo conocí en la época... Tiene mucho conocimiento en ese tema. Yo lo conocí en la época de CEPE, hermano. Te estoy hablando del 79, cuando existía CEPE, que después fue Petroecuador. CEPE era Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, porque yo trabajé ahí, en la época de Jaime Roldós, el gerente de CEPE, era un ingeniero, José Carvajal, y ahí lo conocí a Augusto Tandazo, y él se quedó conectado al mundo del petróleo. Yo no sé en qué otras áreas, no tengo idea, pero sabía mucho de petróleo, debatíamos mucho los temas petroleros, y en muchos momentos Augusto Tandazo tuvo posiciones patrióticas, porque nosotros tuvimos que defendernos. Lo hizo desde Bombita, desde Guillermo Rodríguez Lara, el Ecuador lo hizo, porque tuvimos un ministro militar de petróleos, Jarrín Ampudia, si recuerdo bien su nombre, que nos metió en la OPEP, que era necesario estar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero éramos un paisito con una producción petrolera muy baja, y creo que Cuba debió ayudarnos, interceder por nosotros para que los países árabes nos acepten en la OPEP y sumarnos a la defensa frente a los Estados Unidos de Europa, que eran los consumidores. Y desde esa época había que saber tomar posiciones en defensa de los recursos naturales de nuestros países. Y yo siento que Augusto tomó muchas decisiones patrióticas en esa época. Lo conozco desde esa época, pero no le seguí su recorrido total, como él no habrá seguido el mío, ¿no? Entonces, yo he dicho esto que he dicho sobre Augusto con enorme respeto, intentando añadir un poco de cariño incluso, para que no se resienta por lo que acabo de decir. Pero me digo, a veces me voy un poco, porque bueno, me está llenando mucho la cabeza Augusto, ¿no? Augusto sabe todo, y lo malo es que a veces cree que él solo sabe todo, y que los demás no sabemos nada, ¿no? No es una lucha de vanidades, no es para nada eso. Estas son, por eso, para responderte, ¿viste todo el programa, toda la entrevista con Augusto? No la vi con Augusto. ¿Qué otra segunda pregunta tenías? Porque dijiste dos. Lo que quiere decir el tema de la alianza. Esa parte rápidamente. Yo apuesto por la alianza, hermano. Yo si me dices, en esta transición, hasta que se concreten las cosas, ¿qué es lo que más quisieras hacer? Apoyar que la alianza se concrete, que eso termine de consolidarse. Ya hay un plan de gobierno incluso, que la alianza lo está discutiendo. ¿Hay un plan de gobierno? Sí, señor. Hay un plan de trabajo ya. ¿Qué hacemos? Porque al día siguiente hay que saber qué hacemos para salir de donde nos han puesto. Entonces ya hay plan de gobierno, ya hay cosas que se están trabajando, y hay que hacerlo serenamente. Así es. Despacito, escuchando a las otras partes. Por eso a mí no me interesó
puchica, soy asambleísta, estoy presidiendo la lista nacional de asambleístas por RC5, el movimiento más potente que tiene la política en el Ecuador, el más potente, les duela a quien les duela. Entonces salgo a exhibirme, ¿no? Y que me aplaudan. No, eso no es serio en la política. Tenemos que ir más serenamente, tenemos que ir escuchando. Yo me he planteado primero escuchar a los propios compañeros del movimiento. Yo no soy afiliado, yo no he hecho trabajo político dentro del movimiento. ¿Por qué me proponen a mí? ¿Por qué he mantenido? Pero la gente te identifica mucho, has sido parte también del gobierno del expresidente Correa. Te guarda mucho respeto, consideración, por tu trayectoria también, tu hoja de vida. Y me he jugado lo que tuve que jugarme. Y tú lo sabes, y la gente lo sabe. Hay amigos que cuando Guillermo Lasso fue el presidente, me decían, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Haciendo lo que tengo que hacer. Pero oye, tu hermano es presidente, tú podrías estar en cualquier lugar donde se te ocurra. ¿Así? ¿Tú crees eso? ¿Y dónde pongo las ideas, los principios y todo lo que he venido defendiendo? Como dicen en Acosta, en Manabí, hago un bulluquito y lo boto por el caño. No, eso no se podía hacer. Uno tenía que ser coherente, defender tus puntos de vista, ¿no? Que no quiere decir negar el del otro. ¿Por qué no hiciste eso con tu hermano? Es que el problema es que la política que aplicó el gobierno de Guillermo Lasso fue terrible. Fue la apertura, la consolidación. Esto empezó con Moreno, el traidor, se consolidó con Guillermo Lasso y se profundiza con Daniel Noboa. Entonces ahí no puedes estar. Mi formación última es la de cientista social. Yo tengo un título de cientista social de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, lo que quiere decir que tengo un título de 4º nivel también. Y ahí tengo un cierto instrumento para reflexionar sobre lo que nos conviene y no nos conviene. Y el gobierno de Guillermo Lasso nunca iba a dejar de negociar con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, someterse a las apetencias de la Unión Europea, charlar con mucha frecuencia con Aznar, escuchar sus visiones de política internacional. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué podías hacer en medio de todo eso? Nada, absolutamente nada. Y entonces yo preferí seguir por el andarivel de hablar en las cosas en las que creo, ¿no? Y usé la palabra creo, en nombre del movimiento de... Javier, y la última. ¿Tú crees que la constituyente, como lo dijo el expresidente Rafael Correa el día sábado, sea lo que en este momento necesita el Ecuador para arreglar tantas cosas que se han hecho después del 7 veces sí? Yo creo que sí, pero acuérdate que la constituyente de Montecristi de 2007, que concluyó en 2008 y nos dio la constitución que está vigente, y que Noboa se ha saltado esa constitución, ha hecho lo que le da la gana, ha irrespetado la ley, ha estado siempre por encima de la ley. Hay que debatir primero, porque constituyente no es una sola, hay que diseñar qué constituyente necesitamos. ¿Necesitamos una como la de 2007 o necesitamos una más acotada, ¿no? Que trate los temas fundamentales que debemos de tratar, que están en administración de justicia, que están en el modelo económico, en las relaciones internacionales, ¿no? En el modelo de justicia tenemos que revisar todo lo actuado por este señor Julio César Trujillo, que fue el emperador también, porque él se declaró constituyente, él se declaró estar por encima de la Constitución, e hizo todo lo que hizo, y se fue. Es terrible hablar de personas que ya no están aquí, porque tenemos incluso situaciones atávicas, miedos atávicos frente a eso, pero no podemos olvidar todo lo que hizo Julio César Trujillo, pues, y que fue aplaudido desde ya por toda esta derecha a través de su gran poder mediático. Hubo gente que ya por poco buscaban canonizarlo
a Julio César Trujillo, ¿no? El gran defensor, como quisieron hacer con Gabriel García Moreno en el siglo XIX. Quisieron elevarlo a un altar ya. Sí, y por eso hubo un Benjamín Carrión, así se llama la Casa de la Cultura de Ecuador, que escribió un libro, El Santo del Patíbulo, no sé si lo has leído, para desbaratar esa intención conservadora de esa época. Gabriel García Moreno o San Gabriel García Moreno plantearon la canonización y un libro como El Santo del Patíbulo echó abajo eso. Nos enteramos de las historias de Faustino Lemos Rayo, ¿no? Y todo lo que hizo García Moreno frente a eso. Y ahora con Julio César Trujillo, esa derecha aplaudía, ¿no?, todo el desbarajuste que creó ese señor, al punto de que algunos hablaron, santo señor. No, a mí me da mucha pena que se haya ido, no quería que se vaya, yo físicamente no tenía, mira, combatimos a Febres Cordero, que también fue una época muy dura, ¿no? Porque Febres Cordero tuvo el pretexto de Alfaro Vive Carajo, ¿no?, y aplicar una política de violación permanente de los derechos humanos, muy dura. Los batallones de la muerte, que existieron en Ecuador, Jaime, eran unos camioncitos donde veías a la policía en esos camioncitos azules. Escuadrón volante se llamaban. Escuadrones volantes. Se torturó a gente de Alfaro Vive Carajo, se torturó. Hay testimonios nítidos de miembros de Alfaro Vive Carajo que fueron torturados. Hay que recuperar los testimonios, aunque esté en otra orilla política, no me importa. De Juan Cubi, que fue a Alfaro Vive Carajo. ¿Quién mató a Juan Pablo Acosta Coloma? ¿Y por qué lo mataron? ¿Cómo lo mataron? ¿No? Y otros muchos más de Alfaro Vive Carajo. Entonces, en esa época, desde una casa editorial combatíamos a Febres Cordero y teníamos que jugárnosla a través de lo que llamábamos la cultura, los libros, la reflexión, ¿no? Y ahora, con lo de Julio César Trujillo, otra vez volvemos a la canonización de un personaje que ya se fue, pero mencioné a Febres Cordero, porque siendo lo que fue Febres Cordero, a mí no se me ocurrió nunca desearle la muerte a Febres Cordero, ¿no? No, lo teníamos que combatir, ¿no? Y cuando se murió Febres Cordero no salía a bailar. Hay un profundo respeto frente a eso, ¿no? Y frente a Julio César Trujillo he sentido un poco lo mismo, pero políticamente un ser detestable. Nos dejó en herencia todo este desastre. Claro que fue utilizado por esa oligarquía, ¿no?, por ese poder mediático, por ese poder financiero, desde afuera también. Claro, ahí lo tuvieron, que casi ni le entendíamos a veces lo que decía, por lo decrépito que ya estaba. Y no quiero ofenderlo al decir así, usar esa palabra, decrépito, ya ni se le entendía lo que hablaba, pero no importa. Tenían a ese personaje para que haga todo lo que hizo, para que aniquile la administración de justicia, para ponernos la fiscal que nos puso, para sacarlo a Gustavo Yald de la judicatura y sacarlo como lo sacó, amenaza de cárcel. Y él se declaró constituyente, él solito se declaró constituyente. Todo eso nos ha pasado, entonces tenemos que eso cambiarlo, ¿no? Tenemos que arreglar todos esos entuertos, no para beneficio nuestro solamente, es para beneficio de la sociedad ecuatoriana, para beneficio de los pobres. Ha crecido mucho la pobreza, muchísimo, y el Fondo Monetario Internacional nos lleva hacia allá, porque está vigilando en todo lo que invierte el Estado ecuatoriano. Por eso no puede invertir en salud, no es mucha plata lo que usted va a poner ahí. Por eso no podemos mejorar los servicios de diálisis, y por eso la gente se muere sin recibir eso, porque el Fondo Monetario está atrás. Usted quiere mejorar, eso es muchísimo dinero. No puede hacer esas inversiones. Este es lo que está en juego, y esto es lo que tenemos que tener conciencia las ecuatorianas y los ecuatorianos. Javier, ya vas a golpear. Javier, en un minuto. ¿Qué piensas tú del binomio de Luisa, Diego Borja? Lo conozco a Diego Borja,
Claro que se han sacado imágenes que parecen aterradoras, ¿no? Fuera Correa, afuera, gritando en el momento en que, del 7 veces sí, pues, para prohibir la reelección. Ellos creían que Correa quería reelegirse indefinidamente y Correa ya nos había dicho que no quería eso. Él quería retomar, sí, después de tantos años dedicado, lo sé, lo sabemos, 24 horas al día casi. Esa angustia de ver al Ecuador tan empobrecido, porque Correa vino después de un desbarajuste que también tuvimos, ¿no? Esa década de la dolarización, del congelamiento de las platas en las cuentas de la gente. De eso venía Correa. De 7 presidentes en 10 años, en una década, del desastre del Ecuador. Ante esa angustia, Correa se planteó trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y eso nos consta. No podemos negar todo eso, porque había que salir de eso, ¿no? Había que salir de eso, ¿no? Entonces, el binomio Diego Borja, le han sacado todas imágenes, fuera Correa afuera, apoyó el 7 veces sí, pero Borja ha explicado ya eso. ¿Tiene mucha resistencia? Sí, ha tenido mucha resistencia. Me da pena verlo a Diego Borja, que es talentosísimo en la cuestión económica, con títulos académicos impresionantes. Sabe mucho Diego Borja de economía, y de economía hay que saber mucho en el momento actual del Ecuador. Muy atacado Diego, ¿no? Y lo he visto en entrevistas, y lamentablemente Diego tiene que dedicar buena parte de las entrevistas a defenderse, ¿no? Y eso es perverso. Eso también yo lo respeto. Yo quiero decir que yo lo respeto. Y quiero resaltar una cosa, si me lo permite, Jaime. Salieron todas esas imágenes, ¿no? 7 veces sí, fuera Correa, afuera. ¿Y qué ha dicho Rafael Correa frente a eso? Rafael Correa ha dicho, no, entonces saquémoslo. No. Rafael Correa ha hecho una propuesta de respeto. Una invocación de que es la hora de los patriotas. Y un tipo como Diego Borja, que sabe tanto de economía, se lo necesita en la hora actual, para que nos ayude a desbaratar todo este blindaje económico que pasa primero por el Fondo Monetario Internacional. Así que Rafael Correa, aquí se lo acusa de sectario, de que en el movimiento solo se hace lo que él quiere, ha demostrado que no es así. Y ha demostrado también una generosidad enorme, ¿no? Una posición que ahora, ¿qué van a decir de Correa frente a su posición con Diego Borja? ¿Qué van a decir? Sacaron esas imágenes para incomodar primero a Rafael. Mira la respuesta que dio Rafael Correa. La misma prensa está preocupada por el binomio, ¿no? Es que saben que si se consolida la alianza, que pongan las barbas en remojo, hermano, ¿no? Que las pongan en remojo, porque habría condiciones muy buenas para romper el techo. No lo puedo asegurar, porque la política hay que recorrerla, ¿no? Es un juego de go, ¿no? En donde me explicaba alguien, tú el go no lo juegas contra el otro, tú estás jugando contra el tablero, contra lo que va pasando en ese tablero. Y a veces, como en el judo, en el go, también tienes que utilizar en tu favor la fuerza que trae el otro, ¿no? Convertirla en fuerza que a ti te beneficia. Entonces, tendremos que hacer un recorrido en donde la madurez, la reflexión, la inteligencia, la generosidad, la esperanza, el tratar con respeto a la gente, con muchísimo respeto a la gente, va a ser la clave, va a ser una de las claves. Así que yo te reitero que todavía tengo que conversar con muchas personas, empezando con la gente del movimiento, tipo Andrés Arauz, para entender todo el tablero, cómo está estructurado el tablero, ¿no? Yo no soy estratega y no he venido trabajando en eso. Yo nunca he sido del buró político, porque nunca he sido de la alianza. Estoy en esto y agradezco la enorme generosidad del movimiento. Sí la agradezco, no porque me regalan 5 minutitos de fama, no. Mira,
no se come fama, no se duerme con fama, no. Simplemente agradezco el que hayan pensado en uno, que quiere decir que la lealtad, que quiere decir que mantenerte defendiendo los principios, cala, y cala hondo en las personas. Y bueno, ahora hay que hacerlo, hay que asumirlo, hay que pelear, hay que estar consciente de que va a ser complejo, que va a ser duro, que no es una vacacioncita, que la famita que adquieres no te sirve de nada si no estás en capacidad de asumir los compromisos que se vienen con todo esto, ¿no? Javier, quiero agradecerte por el tiempo. Hoy nos hemos pasado de todos los tiempos. Creo que este ha sido el programa más largo que hemos tenido desde que empezó los especialistas. Sí, bueno, sí, es verdad. Fue hasta las 10:35. Pero bueno, así que creo que ha sido una entrevista muy interesante. Hemos conocido tu punto de vista sobre el tema de tu candidatura. Hemos hablado de todo un poco, de la alianza, hemos hablado del binomio y todo de lo que hay que hablar en la política. Javier, sí, muchísimas gracias. No, a ti, Jaime. Estaremos mañana jueves haciendo palabra suelta. Yo voy a seguir haciendo palabra suelta hasta que me lo permita el tiempo, los compromisos, lo que tengo que hacer, y que ya se viene, pero mientras tanto voy a seguir haciendo palabra suelta. Y te quiero contar que el próximo jueves, no este jueves 22, el jueves 29, tengo al mexicano Saúl Alvidres, que es el que hace la película y que es el que hizo el libro Chomsky Mujica. Es un mexicano que vivió en Ecuador. Estaremos pendientes de esa entrevista. Así que seguiremos haciendo palabra suelta con tu generosidad y la generosidad de Ecuador en directo. Gracias a nuestro compañero Javier Lazo. Un abrazo. Saludos a Jorge. Gracias a Javier Lazo Mendoza.